en leucocitos o células blancas. Hemos visto la anterior vez todo lo referente a los eritrocitos, que son parte de los elementos figurados de la sangre. Ahora vamos a ver leucocitos. Leuco significa blanco, cito, célula. Los leucocitos son las células blancas de la sangre. Estos leucocitos son de diferentes tipos y su cantidad promedio es de 5.000 a 9.000 por milímetro cúbico de sangre. No sé si me la puedes apagar la luz de atrás, tú que estás al fondo, por favor, para que no haya mucho reflejo. Bien, ahora, los diferentes tipos de leucocitos que están circulando en la sangre cumplen sus funciones fuera de la sangre. Todos los leucocitos van a ser activados, podríamos decir, mediante sustancias químicas llamadas citocinas, que las atraen hacia un foco infeccioso. Se activan y empiezan a producir lo que se conoce como diapédesis, es decir, que salen de los vasos sanguíneos y se instalan en el tejido conectivo donde cumplen sus funciones. Clasificación de los leucocitos. Recordemos que habíamos dicho que la cantidad de leucocitos promedio es de 5.000 a 9.000 por milímetro cúbico de sangre. Ahora bien, si la cantidad es muy inferior, que ya es patológico, se conoce como leucopenia, por debajo de 5.000, y si está por encima de los 12.000, por ejemplo, se llama leucocitosis, ya son extremos patológicos. Los primeros de 5.000 a 9.000. Ahora, de esa cantidad de 5.000 a 9.000 existen 5 subtipos de leucocitos que son los siguientes. Se los clasifica en leucocitos granulares y leucocitos agranulares. Los leucocitos granulares son aquellos que tienen granulaciones específicas en su citoplasma. Esos leucocitos son los siguientes: los neutrófilos, que tienen un citoplasma de color neutro y cuya cantidad oscila entre 65 a 75%. Luego los eosinófilos, llamados así porque tienen granulaciones específicas acidófilas, de color rojizo, más o menos rosado, y cuya cantidad promedio es del 2 al 4%. Luego tenemos a los basófilos. Estos basófilos en realidad se llaman así basófilos porque tienen granulaciones específicas basófilas, es decir, que se teñen un color azul, dando un citoplasma de color azul intenso. La cantidad es muy reducida, de 0.5 a 1% como promedio. Espero que no se tranque, por si acaso tú vas a estar atento. Ya quiere trancarse.
Mira, bien, estábamos viendo las cantidades proporcionales de los leucocitos agranulares. Dijimos que los basófilos están en una proporción de 0,5 a 1% y tienen granulaciones basófilas que le dan un tinte azulado al citoplasma. Luego los agranulares son aquellos que no tienen granulaciones específicas en su citoplasma y por lo tanto por eso se llaman agranulares. Son los de este tipo, los linfocitos, están en una proporción del 25 al 30% y los monocitos en una proporción del 3 al 8%. Bueno. Neutrófilos. Bien, los neutrófilos, como lo indica su nombre, tienen un citoplasma de color neutro. También se llaman polimorfonucleares porque su núcleo tiene varias lobulaciones de 2 a 5, según la edad, unidos por puentes de cromatina. Los neutrófilos tienen tres tipos de granulaciones, que son los siguientes. Los gránulos específicos, que en realidad contienen sustancias antimicrobianas. Las granulaciones azurófilas, que en realidad son lisosomas y por lo tanto tienen enzimas hidrolíticas, especialmente hidrolasas ácidas. Y las granulaciones terciarias, que son muy escasas, bueno, y que tienen algunas sustancias químicas, como la gelatinasa, la catepsina, entre ellas. Bien, aquí vemos una imagen esquemática de un neutrófilo. Vemos el núcleo, tiene varias lobulaciones y el citoplasma cargada de esos tres tipos de granulaciones. Ahora bien, los neutrófilos se incrementan notablemente en las inflamaciones agudas. Es decir, una inflamación aguda es aquella en la cual es de corta duración pero con mucha intensidad. Es una inflamación aguda. Ratito se aparece pero muy intensa. Entonces, en las inflamaciones agudas predominan los neutrófilos. Aquí vemos un esquema de una inflamación aguda. En la inflamación aguda, bueno, se generan endotoxinas y exotoxinas bacterianas que van a ser como un factor que estimula la migración de los neutrófilos hacia esa zona. Y estas sustancias van a estimular la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que van a pasar a la sangre y van a estimular a los neutrófilos para que hagan la diapélesis, es decir, para que salgan de la sangre y si salen en el tejido conectivo para fagocitar al elemento extraño. Eso es bien importante en todos los tipos de leucocitos. Están circulando en la sangre, pero necesitan salir de la sangre. ¿Cómo salen? Con mediadores químicos que se llaman citocinas, como en este caso prostaglandinas. Las prostaglandinas generadas en esa zona hacen que las células salgan de la sangre y vayan al tejido conectivo para cumplir sus funciones. En este caso, la fagocitosis de esos elementos extraños. Aquí vemos que están saliendo los neutrófilos, se activan y empiezan a fagocitar a los elementos extraños. Ahora bien, cuando los neutrófilos fracasan en su intento, aparecen los macrófagos, pero eso es otra historia, ¿verdad? Los neutrófilos solamente son la primera barrera defensiva, fagocitan a los elementos extraños más rápidamente. Bien, los neutrófilos presentan en su citoplasma, en su membrana celular, una enzima que se llama oxidasa de estallido respiratorio. Y esta enzima, oxidasa de estallido respiratorio, en realidad es la que genera dos sustancias antimicrobianas. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Nosotros conocemos el agua oxigenada, ¿verdad? Cuando nos cortamos, eso es el peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada. Y el superóxido son dos sustancias químicas que también destruyen a las bacterias o elementos patógenos.
Bien, además, en la membrana del neutrófilo existen los antígenos llamados HLI. Es un grupo de antígenos llamados HLI que en realidad rechazan los injertos, o sea, tienen la función de rechazar un elemento. Ustedes saben que es un injerto, ¿verdad? Cuando alguien ha perdido una piel, por ejemplo, colocamos una piel de otra zona y si no es compatible, rechaza. Y justamente es por eso se activan estos antígenos HLI que rechazan injertos que no son compatibles con la persona. En este caso, entonces, funcionan también los neutrófilos para ese mecanismo de rechazo. Bien, una vez que los neutrófilos han fagocitado el elemento extraño, mueren, o sea, son como células heroicas, ¿no? Porque en el proceso de defensa mueren y son arrastrados juntamente con las bacterias y el líquido tisular para formar pus. O sea, ¿qué es la pus? O sea, nosotros hemos tenido alguna vez alguna infección purulenta. La pus es líquido tisular más neutrófilos y más bacterias. O sea, mueren y salen juntamente con las bacterias y el líquido. Y eso es la pus, el pus, ¿verdad? Eosinófilos. Bien, habíamos visto que los eosinófilos se llaman así porque en su citoplasma tienen granulaciones que se tiñen de un color rosado intenso, rojizo, por eso eosinófilo. Su núcleo es generalmente bilobulado o segmentado, no llegan nunca al formar 3 lóbulos, máximo 2 lóbulos, en el caso de los eosinófilos. Ahora bien, estos eosinófilos también tienen 2 tipos de granulaciones. Las granulaciones específicas, que son acidófilas, o sea, rojizas, y las granulaciones azurófilas, que son lisosomas y por lo tanto tienen enzimas hidrolíticas. Bien, entonces, las granulaciones específicas, si veríamos con el microscopio electrónico, son de forma discoidal o ligeramente ovoidal y tienen 2 partes. Un cuerpo paracristalino electrodenso que se llama internum. El internum en realidad tiene sustancias que van a ir contra los parásitos, por ejemplo la proteína básica mayor, la proteína catiónica y una neurotoxina. Esas 3 sustancias actúan contra los parásitos, por eso esas células, los eosinófilos, están incrementadas en las parasitosis. Cuando hay amebas, helmintos, cualquier parásito, entonces ahí se activan estas células, aumentan su cantidad. Pero también estos gránulos específicos tienen el llamado externum, que es una zona más pálida, y que contienen enzimas que van a bloquear la alergia. Por ejemplo, la histaminasa. La histaminasa es una sustancia que bloquea o frena o reduce la alergia. Por eso los eosinófilos también están aumentadas en las alergias. Entonces, si les pregunto, ¿dónde están aumentados los eosinófilos? ¿En qué patologías? En las parasitosis y en las alergias. Ahí se aumenta la cantidad de eosinófilos. Basófilos. Bien, los basófilos igual tienen un tamaño promedio de 8 a 10 micrómetros y se llaman basófilos porque su citoplasma presenta granulaciones basófilas que se tiñen de un color azul intenso, más o menos, con las funciones habituales. Esos basófilos también, si se fijan, tienen un núcleo lobulado, pero que nunca llega a segmentarse. Y tienen 2 tipos de granulaciones, las granulaciones específicas y las granulaciones azurófilas. Las azurófilas, como dijimos, son lisosomas y por lo tanto contienen enzimas hidrolíticas. En tanto que los gránulos específicos contienen sustancias químicas que producen la alergia.
Por ejemplo, las sustancias químicas principales son la histamina, la heparina, factor quimiotáctico de neutrófilos, de eosinófilos, leucotrienos, algunas prostaglandinas, o sea, eso lo van a leer en el libro, no importa. Pero lo importante es saber que estas granulaciones, cuando se liberan las sustancias químicas, activan la alergia. Ustedes saben qué es la alergia, ¿verdad? Comemos una cosa que nos cae mal, o hemos tocado algo que nos cae mal y nos produce una reacción de escozor, una reacción de que se vuelve roja la zona o que se hincha, ¿verdad? Esa es la alergia. Entonces, los basófilos van a desencadenar la alergia. Pero ¿cómo se produce esto? Hay dos etapas. Lo primero, cualquier microorganismo extraño, que se llama antígeno, en la fase de sensibilización, hay dos fases, la primera fase de sensibilización, los antígenos sensibilizan a las células plasmáticas o plasmocitos, que producen una inmunoglobulina, la inmunoglobulina E. Ahora bien, la inmunoglobulina E se fija a los basófilos, a la membrana plasmática del basófilo, y los sensibiliza. Entonces, la primera etapa es cuando la inmunoglobulina E sensibiliza al basófilo, pero no pasa nada todavía, no hay reacción alérgica. En una segunda etapa, que se llama fase efectora, cuando nuevamente ingresa ese mismo antígeno, puede ser un virus, por ejemplo, recién se produce la degranulación de los gránulos específicos del basófilo. Recién se desgranula, o sea, en una primera etapa no pasa nada, solo se lo sensibiliza. En la segunda etapa el mismo antígeno ataca, recién el basófilo descarga las sustancias químicas que tienen sus gránulos. Dijimos que hay histamina, heparina, por ejemplo, y otras más. Entonces, cuando descarga esas sustancias químicas, se produce ya la alergia. Por ejemplo, la histamina, la más importante, es una sustancia vasodilatadora. O sea, produce vasodilatación y se sale el plasma sanguíneo, y por eso hay un aumento del volumen de la zona, ¿verdad? Entonces aumenta el volumen porque se sale el plasma y hace un volumen, ¿verdad? Y también salen otros elementos químicos que van a producir, por ejemplo, la sensación de escozor y todo aquello. Entonces, justamente, eso quiero que quede bien claro, por favor. Es bien importante la alergia, porque la alergia, por ejemplo, no pasa nada, nos tomamos un antialérgico y listo, y se pasa, ¿verdad? Pero hay gente genéticamente predispuesta y le puede producir una reacción tan grave que puede producir la muerte inclusive. Un choque anafiláctico, por ejemplo, cuando la persona es alérgica al anestésico local que colocamos en la boca, por ejemplo. La primera etapa, por ejemplo, si colocamos la lidocaína, no pasa nada. En una segunda oportunidad sí puede pasar. Igual con los antibióticos, con la penicilina, por ejemplo. La primera vez que toma no va a pasar nada, porque recién estamos sensibilizando a estas células. Pero en la segunda etapa, la segunda vez que colocan, cuando ya se ha sensibilizado, sí se puede desencadenar esa reacción alérgica. Y cuando es muy grave es anafilaxia, ¿verdad? Hay edema generalizado y puede producir la muerte por asfixia de la persona. Por eso es muy importante, muchachos, hacer una buena historia clínica. Y si nunca han usado anestesia, por ejemplo, en esa boca, estar alerta, ¿no? Por si acaso. Hay pruebas de sensibilidad que les van a enseñar, ¿no? Por ejemplo, en la conjuntiva ocular, en la mano, para ver si tienes reacción alérgica o no. Por si acaso, eso, ¿no? Entonces ya saben cómo funcionan estas células. Desencadenan la alergia. Bien, luego vamos a los linfocitos. Los linfocitos, pues, son células pequeñas de 6 a 8 micrómetros de diámetro y también tienen dos tipos de granulaciones. Tiene un solo tipo de granulaciones. Las granulaciones azulófilas, que en realidad son lisosomas y que tienen enzimas hidrolíticas. Existen los siguientes tipos de linfocitos. Los linfocitos T, o células T, que representan el 80% del total. Los linfocitos B, o células B,
que corresponden al 15% del total, y las células nulas, que corresponden al restante 5%. Estas células nulas se clasifican en dos grupos: las células natural killer o asesinas naturales, que directamente destruyen a cualquier célula extraña, o a una célula del organismo dañada por virus, por ejemplo una célula cancerígena. Tenemos nosotros células cancerígenas normalmente, todos, pero estas células natural killer la detectan y la matan directamente. Así son muy agresivas estas células, directamente las destruyen. Y por otro lado, las células madre, que también pueden diferenciarse en diferentes tipos de células, como una recirculación de esas células, van cambiando, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los linfocitos T se originan en la médula ósea, pero luego migran hacia el timo. Ya en el timo se convierten en células inmunocompetentes, es decir, adquieren receptores membranales que los hacen células inmunocompetentes. Luego del timo viajan a los órganos linfáticos secundarios, como ser, por ejemplo, el ganglio linfático, el vaso, las amígdalas. Y en esas zonas, estos linfocitos ya sensibilizados van a entrar en contacto con los antígenos, por ejemplo, en el ganglio linfático. En el ganglio linfático es el linfocito ya inmunocompetente. A través de las células presentadoras de antígenos que fagocitan a ese antígeno, van a activar a estos linfocitos y van a hacer que vayan reproduciéndose. Es lo que se conoce como expansión clonal. Y luego de la expansión clonal, pues esos linfocitos ya se van a diferenciar en dos categorías: los linfocitos T memoria, que conservan la memoria de ese antígeno, y en una segunda ocasión ya lo reconocen y activan la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria secundaria se llama porque es de memoria. Reconocen que es extraño y ya lo van a atacar directamente, ¿no? Entonces la respuesta inmunitaria secundaria. Pero también hay otros que son los linfocitos T efectores. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos órganos linfoides, pero un repaso de esto. Los efectores son los siguientes: los linfocitos T citotóxicos, que directamente destruyen igual directamente a las células dañadas por virus, como las células cancerígenas o cualquier célula extraña. Son parecidas a las células natural killer, estos citotóxicos. Luego los linfocitos T auxiliares, que en realidad producen citocinas que activan a las células plasmáticas para que produzcan anticuerpos, o sea, están como ayudando para que se produzca más defensa en el organismo. Pero por otro lado tenemos a los linfocitos T supresores, que tienen una función opuesta, es decir, que inhiben a las células plasmáticas para que no produzcan anticuerpos. O sea, entre los dos se van regulando. Los auxiliares estimulan la producción de inmunoglobulinas. En cambio, los supresores reducen la cantidad de inmunoglobulinas para que no sea muy excesivo el proceso también inmunitario, ¿no? Los linfocitos B se originan y adquieren inmunocompetencia en la médula ósea. Viajan a los órganos linfoides secundarios, el ganglio linfático, el vaso, las amígdalas, y ahí, al entrar en contacto con un antígeno, se produce la expansión clonal, se reproducen y se diferencian en dos categorías celulares: los linfocitos B memoria y las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que van a producir inmunoglobulinas o anticuerpos. En realidad eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero básicamente los linfocitos T producen la inmunidad celular y los linfocitos B producen la inmunidad humoral. Son dos tipos de inmunidad que son diferentes, que las vamos a ver con más detalle más adelante.
Luego los monocitos tienen un diámetro de 12 a 15 micrómetros y tienen un núcleo que puede ser oval o reniforme, o sea, forma de riñón más o menos. Bien, los monocitos tienen una célula precursora que está en la médula ósea y luego van madurando gradualmente hasta convertirse en macrófagos. O sea, los monocitos, la última línea celular es el macrófago. El macrófago es una célula fagocitaria, fagocita elementos extraños. Cuando han fracasado los neutrófilos, vienen los macrófagos para que la eliminación de los elementos extraños sea muy efectiva, ¿verdad? Luego tenemos a las plaquetas. Bueno, ya estamos sobre la hora. Lamentablemente me ha jugado una mala pasada el equipo, como siempre. Espero que la próxima no lo dejen encendido toda la noche. ¿Ya? Y bueno, la próxima continuidad, esto más tenía que avanzar, pero me ha apurado un